Mi obra no es una composición destinada a un ocasional certamen, cuya finalidad es halagar los oídos. Mi obra es una adquisición para siempre. Tucídides. La ambición, la envidia y el miedo han llevado a la humanidad a grandes y terribles actos. El historiador es testigo de las grandes fuerzas que mueven a la historia, y esto es Lechuza de Atenea. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. El día de hoy los invito a retroceder en el tiempo, a la antigua Grecia. Han pasado ya décadas desde que Leónidas y sus hombres murieran en la batalla de las Termópilas. Pero se acerca un gran conflicto, un drama en la historia de Grecia. Una guerra que no importa quién gane, Grecia va a perder. Es el conflicto armado que desmoronó a la gran potencia del Ática. Estoy hablando de la guerra del Peloponeso, un conflicto armado entre dos ciudades hermanas, Atenas y Esparta. Y a pesar de ser hermanas, eran eternos rivales. Una guerra que definió la historia de la humanidad, la historia de lo que es Occidente. En fin, definió muchas cosas y yo sé que algunos ya están esperando que les cuente los buenos madrazos que se dieron espartanos y atenienses, cómo chocaban los escudos y las espadas en feroces batallas. Pero, mis amigos, tendré que decepcionarlos, porque hoy no vengo a hablarles de la guerra, sino de la historia de la guerra y de su fundador, el historiador ateniense Tucídides, quien escribió este magnífico libro, Historia de la Guerra del Peloponeso. ¿Y por qué les voy a hablar de este libro? Porque es un libro que marcó un antes y un después en cómo se hacía la historia. No ha pasado mucho desde que se escribió el primer libro de la historia, el libro de Heródoto. Por cierto, aquí les dejo el link para que vayan a ver el video al respecto. Pero este libro en concreto es la piedra fundacional de la historia política, militar y científica. Sí, de chingón. Es más, podríamos llamarle el padre de la historia universal. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué highs, qué rollo, qué Pedro, pinche Pablo. Pero antes quisiera hablarles de quién es este hombre, este ateniense Tucídides. Nació alrededor del 460 a.C., aunque no se sabe dónde exactamente. Se cree que en Atenas, ya que era ciudadano ateniense. Lo que sí se sabe es que su familia poseía minas en las regiones cercanas a Atenas, por lo que es de imaginar la vida acomodada que tuvo, y obviamente el acceso a la educación, que por aquellos años no era un derecho, ni mucho menos gratuita. Tuvo también la fortuna de ver una Atenas en su máximo esplendor cultural, y fue amigo del filósofo Anaximandro, quien influyó en él y en la retórica de sus escritos. Gracias a sus riquezas y capacidades de oratoria, comenzó a tener influencia dentro de la vida política ateniense, lo que lo ayudó a prever el conflicto que se fraguaba contra los espartanos, y desde antes de que comenzara la guerra, él ya estaba escribiendo al respecto. El primer año de la guerra la pasó en Atenas, pero huyó cuando aparecieron los primeros infectados de la peste. Posteriormente regresó para servir a su ciudad en la guerra, y estuvo en servicio hasta el año 404, cuando se retiró oficialmente de toda cuestión bélica y política. Según el historiador Plutarco, Tucídides murió asesinado en el 396 a.C. en su residencia en Tracia. Una de las cosas fundamentales que separan a Tucídides de su predecesor Heródoto es que él fue testigo presencial de los hechos. Sin embargo, trata de mantener todo el tiempo la objetividad histórica.
Y no solo eso, sino que se pone a investigar otras fuentes, entrevista a personas, visita lugares y se pone a leer los informes de distintas batallas en las que obviamente él no estuvo presente, o aunque estuvo presente, venga, están soltando madrazos y no tienes tiempo de pensar qué está pasando a nivel general. Tú estás en el suelo, cuerpo a cuerpo, no hay tiempo de pensar en esas cosas. Así que Tucídides se dedica a investigar. Holmes, what are you watching? Elementary, my dear Watson. This is a very good episode. ¿Por qué es tan importante este libro para la historiografía? Tucídides, a diferencia de Heródoto, no solamente va recopilando los hechos y los junta en una narrativa que sea agradable al lector o a quien la escuche. Él lo que pretende es descubrir una ley universal que mueve a la historia. Le empieza a dar un fundamento teórico. Y si se ponen a ver en retrospectiva, esto es exageradamente adelantado a su tiempo. Porque dicha forma de pensar, de ver la historia, de escribirla, redactarla, analizarla y teorizarla, no se daría hasta más de 1000 años después, hasta el siglo XIX con la historia académica. Así que tomen en cuenta lo importante que fue Tucídides en su momento para la historia. Nuestro autor no solo busca liberar a los hechos del pasado de los mitos, no está tratando de separar a hombres y dioses, que sí lo hace, pero no es su fin, ni tampoco intenta contarnos la sucesión de hechos que llevaron al conflicto. No, la intención más profunda de Tucídides es entender cuáles son las fuerzas que mueven a la historia, cuáles son las leyes de las cuales se rige la historia para funcionar. Entonces se mete a tratar de entender el espíritu humano, la mente humana, la escudriña, con tal de obtener esas leyes que van a dar forma y fuerza a la historia. Con él se inaugura lo que podríamos llamar la historia especulativa, o una historia científica, pero desde el pensamiento del griego clásico. Él inicia la estirpe de unos nuevos historiadores que no solamente buscan la verdad en el hecho, sino que encuentran en la multiplicidad de los hechos un proceso unitario de la historia. El historiador y traductor Edmundo O'Gorman, quien dedicó su vida a la traducción de textos clásicos al español y a estudiar a Tucídides, explica que el método griego era el de la historia universal o cosmológica. La intención es explicar cómo se va formando el cosmos en el que vive. No me refiero al universo como lo entendemos, el espacio exterior ni mucho menos. Se refiere a su entorno y a las cuestiones políticas y sociales que le dan forma. La exposición de los hechos que hace desde el primer libro no es otra cosa que la historia de ese universo griego tan propio y único en medio del resto del mundo bárbaro, pero que su existencia explica en menor o mayor medida cómo se forman y existen las demás civilizaciones. Y aquí haré una breve pausa para aclararles algo. Normalmente cuando escuchamos el término historia universal, creemos que nos referimos a la historia de todo el mundo, así como nos enseñaron en el colegio. Pero no es así, más bien se refiere a las leyes universales que mueven a la historia, que ya haré también un video debatiendo esta idea, pero dejemos en este punto, este es el point. La historia universal es la historia de las leyes universales que mueven a la historia, no la historia de todo el mundo. Así que si un día alguien les dice, no, es que la historia universal es completamente eurocentrista, pues háganle saber que nos han enseñado mal este concepto y que no se refería a la historia global. O sea, historia universal, leyes universales. Se los dejo. Se remonta a un pasado tan remoto que podemos hablar de una era primigenia donde el hombre aún está en estado salvaje. Por lo tanto,
pasa de lo animal a lo humano, del caos al orden, de la barbarie a la civilización, y ese es el primer estado de cualquier civilización, polis, reino, estado, empresa, etc. El segundo estado es la expansión, un crecimiento del dominio geopolítico a su alrededor, hasta que llega la famosa trampa de Tucídides. ¿La trampa de qué? O sea, nos estamos acercando a una trampa ¿en dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Que nunca han oído hablar de la trampa de Tucídides? Ok, yo se las explico. La trampa de Tucídides consiste en que una potencia emergente tarde o temprano chocará con los intereses o el espacio vital de una potencia que ya está ahí. Esta teoría fue la primera en su clase y por muchos años se consideró una ley universal. Es más, hasta la fecha podemos seguir viendo cómo funciona. Y es que tiene tantos ejemplos, por ejemplo, la misma guerra del Peloponeso, las guerras púnicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Fría, o ¿qué les parece la guerra comercial que sostiene actualmente Estados Unidos contra China? Después de tanto hablarles sobre Tucídides y la teoría de la trampa de Tucídides, las leyes universales y todo esto, yo creo que se van a estar preguntando, vale, ¿y de qué va el libro? ¿De qué trata? ¿Cómo leo ese libro? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo se estructura? No sé. Bueno, es un libro, la verdad, lo necesito. No es fácil de leerlo. Honestamente, no es fácil. Por eso hago este video. También quiero poder ahí aligerar un poco la carga de leer semejante obra. Y vale, tiene muchas formas de acercarse a este libro, de interpretarlo. De hecho, también pues me estuve chutando ahí algunos ensayos sobre cómo se ha abordado este libro, qué perspectivas se le han dado, y les dejaré los links aquí en la descripción si quieren leerlos, si les interesa. Pero estructuralmente hablando, este libro se divide en dos grandes etapas. La primera son los antecedentes y después la guerra en sí misma. Empezando por los antecedentes, esa parte se le llama arqueología, o así es como le tituló Tucídides. ¿Y por qué? Tiene mucho sentido. Se va a los tiempos donde la civilización griega ni siquiera existe. Te dije que después de los dinosaurios. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado después de los dinosaurios? Tiempos tan remotos donde el hombre aún es nómada. No hay nada escrito, no hay más que vestigios y conocimiento general popular de cómo se vivía en aquellos años exageradamente remotos. Y Tucídides se pone a investigarlos y empieza a construir desde cero la historia de Grecia, y mejor dicho, la historia de Atenas. Y pasa desde los nómadas a las primeras ciudades. Después empieza a hablarnos de acontecimientos que fueron forjando a la nación, que fueron creando esta polis ateniense. La guerra de Troya, por ejemplo, y que no pasa desapercibido de explicarnos cómo, bueno, pues, hay que liberarla de todos estos mitos, no solo de los dioses y la participación de los héroes como Aquiles, no. Él habla de hay que ser concretos, no fueron miles de cientos de hombres a luchar, fueron unos pocos. Los motivos pues en realidad fueron estos. Él se pone ahí a explicarnos qué fue la guerra de Troya, el famoso rey de Minos, con esto del Minotauro, el laberinto. Se pone a romper mitos griegos, pero no simplemente se la pasa ahí diciéndole, pues fíjate que pues los dioses son tus papás disfrazados. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Bueno, en el caso de Zeus quizás sí sea posible. Pero no solamente es romper la fantasía, sino establecer qué cosas son reales de esos mitos y cómo eso va repercutiendo en la formación de Atenas. Es una parte muy interesante.
Y así se va, incluso se mete con el mismo Heródoto y empieza a cuestionar ciertas cosas de las guerras médicas, pone otras cosas en mejor contexto de lo que hizo Heródoto. Sí, de una manera más resumida, no se avienta todo el libro hablando de lo mismo que Heródoto, obviamente. No es su interés, pero sí trata de aterrizarlo de una manera más resumida, más clara, más concisa. Y con todo esto nos habla entonces desde un pueblo nómada hasta una gran ciudad que es Atenas, cuando llega a su máximo esplendor. Es el tiempo entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, donde vamos a ver a los grandes personajes: Sócrates, Platón, Heródoto, Tucídides, todos estos pensadores, escritores y demás. Hasta ahí nos deja, pero nos explica bien a bien cómo se formó la polis griega y cómo también, bueno, se van formando Esparta, Corinto y todas las demás grandes ciudades que van a estar implicadas en el conflicto. Y sin salirse de esa misma primera parte, empieza ya a explicarnos más concretamente cómo se está fraguando políticamente el conflicto a través de discursos, a través de tratados, documentos, movimientos militares. Empieza a decirnos qué ciudad atacó a tal, por qué esta ciudad estaba en desacuerdo con esto, bla bla bla. Temas geopolíticos por completo, 100%. Pero no deja de ser interesante todo este rollo. La segunda parte, ahora sí, es la guerra, cuando finalmente Atenas y Esparta chocan de frente. Esta es la parte más emocionante de leer, en serio es flipante, está llena de grandes discursos, grandes batallas, y es tan detallista en cómo fueron las formaciones militares que no te cuesta nada entenderlo. O sea, él te explica cuántos hombres había en el campo, desde qué flancos se atacaron, dónde estaban los arqueros, dónde los lanceros, dónde las falanges, dónde la caballería, igual con los barcos. Entre todo eso va metiendo toda la pugna geopolítica y todos los discursos que los grandes líderes dieron a sus contemporáneos. Y así en todo el libro va mezclando esos elementos narrativos: el discurso, la descripción y la reconstrucción, porque muchas veces, y él lo pone de manifiesto, que lo que se sabe sobre un acontecimiento pues se sabe por los que lo vieron, por lo que se redactó, y él con todo eso trata de reconstruir, y así se pone a narrar como si él fuera un narrador omnisciente, como si él ya supiera todo desde diferentes ángulos. E incluso los grandes discursos los recita de memoria. Y aquí pues obviamente él aclara que, bueno, los discursos, él pues donde ve huecos metió algunas cositas para que sea más entendible. Por otro lado, bueno, pues les digo, las batallas es muy descriptivo. Y en lo que concierne a ciertas movidas políticas, hace algo muy interesante, porque por un lado te habla de qué se dijeron abiertamente, pero por otro lado también te narra así como los conflictos internos que tienen los personajes, senadores, reyes, políticos, guerreros y demás. Y esto, bueno, él lo dice muy claro, que él lo está tratando de reconstruir. Sí, se lo inventa, por decirlo de alguna manera. ¡Ah! ¡Oso! ¡Eso es mentira! Pero no lo juzguemos como mentiroso, porque para lograr eso se puso realmente a estudiar a cada uno de los personajes, a estudiar a la gente que los conoció, que convivió con ellos, para poder tratar de hacer esa reconstrucción lo más fiel posible a la realidad. Pero siempre aclara que esa realidad es una reconstrucción y no un bloque de realidad pura, porque eso, lo dice bien claro, es imposible, y como historiadores ya deberíamos tenerlo más que claro. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Y así podemos hablar de toda la estructura del libro. Así se va llevando, con una narrativa
cronológica, siempre va cronológicamente, y cuando va en simultáneo lo va a explicar siempre. Bueno, es una reconstrucción total, pero no pierde su carácter cronológico. No retrocede, si ya avanzó en el tiempo no se va a retroceder, eso ya te lo dejó claro en un capítulo anterior, entonces sigue adelante, y así se va. Ahora, ¿quieren saber más detalladamente qué pasó en la guerra del Peloponeso? ¿Sí? Si quieren saberlo, pues dejen su pulgar arriba, y si realmente les interesa saber a fondo cómo se llevó a cabo la guerra del Peloponeso, les invito a que este video llegue a 100 likes. Es poquito, yo lo sé. Para otros grandes youtubers esto es nada, pero pues yo voy iniciando, tengo 180 suscriptores, señores, así que si les interesa, ya saben, su pulgarcito arriba, y hago la segunda parte de este video, la guerra del Peloponeso. Si no, pues pasamos de largo, como ustedes digan, yo estoy a sus órdenes, a su disposición. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les sea útil. Ya saben, compártanlo, su pulgar, si quieren la segunda parte, pulgarcito arriba, igual si les gustó, si no quieren la segunda parte, pero si les gustó, igual, su pulgarcito, suscríbanse, denle ahí a la campanita para que suene, y pues obviamente les dejaré el link de descarga del libro de Tucídides, La Guerra del Peloponeso, para que lo puedan leer por ustedes mismos. Yo aquí tengo este editorial Purrúa. El otro día alguien me dijo que por qué les recomendé Purrúa si es de las más malitas traducciones y demás. Bueno, voy a tratar de conseguirles una mejor. Yo les recomiendo porque es la más accesible, es la más barata y la más fácil de encontrar. Por eso es la que recomiendo si les interesa el libro en físico. Pero si quieren una buena editorial, yo se las busco y se las dejo en el link de descarga. Si no, ya saben, en mis redes sociales, en Facebook, que me pueden encontrar como Lechuza de Atenea, y también estoy en Instagram como Atenea Lechuza. Síganme por ahí y también podrán descargar este libro y muchos otros, al igual que mucho otro contenido como memes, datos curiosos, efemérides, demás. Y pues esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea.